Estamos acá de vuelta. Vamos a pasar la entrevista a la cantante Monique Fernández. Les contamos que Bilocada es una placa musical y cinematográfica que, inspirada en el jazz y el folclore nacional, recrea obras propias del pianista y compositor Damián Ceni y del gran Luis Alberto Spinetta reverso, con Monique en voz y el acompañamiento de músicos como Andrés Bisuart, Juan Pablo Di Leone, Santiago Tarco Arias, Mariano Tiki Cantero, Sergio Zavala, entre otros. También los 7 videoclips son dirigidos por el cineasta y fotógrafo Pablo Tesoría. Vamos a estar ahora escuchando la entrevista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos acá con Monique Fernández y vamos a presentarla. ¿Qué tal, Monique? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer una introducción. Vos tenés editada una placa musical y cinematográfica que se llama Bilocada, que está inspirada en el jazz y el folclore nacional, que recrea obras propias y del pianista y compositor Damián Ceni, del gran Luis Spinetta, reversionado. Sí, así con es. Monique en voz y el acompañamiento de músicos como Andrés Bisuart, Juan Pablo Di Leone, Santiago Tarco Arias, Mariana Tiki Cantero y Sergio Zavala, entre otros. Sí. Bien, queríamos preguntarte por qué es una placa musical y cinematográfica. Bueno, a ver, los proyectos culturales en general van, cuando son de muy larga maduración, como es el caso de este disco, suelen ir mutando a medida que el tiempo pasa. Yo estuve 3 años trabajando sobre esta obra, digamos, ¿no? Entonces, comencé seleccionando los temas musicales, buscando a los músicos que me acompañaron. Andrés Beusaert es quien hace la mezcla del disco, además de acompañarme en el tema de Titania. Y en ese ir y venir bilocado mío de la Patagonia a Buenos Aires y del Buenos Aires a la Patagonia continuamente, yo en realidad soy nacida en conurbano bonaerense. Y hace unos cuantos años me vine a hacer la patria a la Patagonia. Yo además soy profesora en letras. Vine a trabajar acá, pero claro, soy nacida y soy criada hasta mis 20 y pico de años en Buenos Aires. Entonces, es como que uno tiene 2 lugares de residencia en los que nunca termina de quedarse y que nunca termina de abandonar, digamos. Como que el corazón se te parte en 2 y te queda medio en cada lugar, sin solución de continuidad. Entonces, yo trabajé durante muchos años y luego empecé a gestar. Siempre fui música además, pero en mis épocas de docente la música estaba en un segundo plano realmente. En algún momento de mi vida ocupó el primer plano y entonces allí empecé a gestar este disco. Luis Alberto Spinetta, su presencia fue señera en mi vida, musicalmente hablando y humanamente también, ciertamente. Entonces, seleccioné los temas que quería para mi repertorio y me fui a Buenos Aires a buscar músicos que a mí me parecía que podían, algunos los conocía más, otros menos, que podían comprender, digamos, el concepto musical que yo tenía y acompañarme y trabajar conmigo. Es así que empiezan a aparecer los músicos que vos nombraste, que son músicos realmente de primer nivel. Tuve la suerte, siempre me dijeran que sí, que me acompañaran, que hablaran. Entonces, digamos, iba
Les mandaba el tema por internet, mira, quiero grabar esto, y cómo hacen, bueno, las conversaciones de ida y venida, bueno, listo, me voy a Buenos Aires, grabamos, ¿qué día? Todo fue así. Entonces yo, digamos, me iba con un bolso lleno de ideas a Buenos Aires y volvía, y así, digamos, así fue mi vida de bilocada. Yo no sé si por ahí el público tendrá la data. La bilocación era un don que tenían, por ejemplo, San Francisco de Asís. Él podía estar en 2 lugares diferentes, en cuerpo y espíritu, simultáneamente. Eran como, es como eran dos del mismo, digamos. Ajá. Bueno, esa fue una de las razones por las cuales fue canonizado, porque, bueno, se decía que podía uno encontrarlo acá y a 3 cuadras caminando, y era él. Perfecto. Entonces, cuando me tocó ponerle nombre a mi placa discográfica, dije, esto se tiene que llamar así, porque yo estoy bilocada. En realidad, estoy en Neuquén y estoy en Buenos Aires. ¿Y ahora Por cómo eso trata la pandemia? ¿Dónde estás? yo vivo en Neuquén, capital. Está muy complicada la situación. El comportamiento de la población lamentablemente no ha sido el esperado, y eso provocó que estuviéramos en índices muy altos de contagio y por lo tanto de muerte. Las clínicas públicas y privadas están absolutamente saturadas y realmente están al 99% de ocupación, y sigue yendo gente. Así que estamos en una situación realmente, lamentablemente, muy comprometida. Yo estoy absolutamente aislada desde que empezó la pandemia, salgo creo una vez por mes, cuando no me queda otro remedio, junto con la gente con la que convivo. Así que bueno, está muy, muy, muy difícil. Bueno, Te quería el tema, preguntar, te sí. quería preguntar cómo hace Monique para elegir un tema musical para cantarlo. Bueno, mira, cuando yo me decidí a grabar mi disco, tenía cosas muy claras. Una de ellas era que iba a haber versiones de Luis Alberto Spinetta. Eso lo tenía completamente definido. Otra decisión era que también de algún modo iba a estar Stevie Wonder, que es otra de mis grandes influencias, pero no ya versionado, sino en algunos elementos que aparecen. El disco tiene temas y que tiene incorporados sonidos naturales, pájaros, y esa es una idea que, bueno, que siendo muy niña le escuché a él, que es pionero en eso como en tantas otras cosas. Y que iba a haber temas propios, digamos, esos 3 ejes fue que seleccioné el repertorio. ¿Y cómo es Y el también, digamos, también quería incorporar claramente elementos del jazz, eso era seguro, y de la fusión, digamos, por llamarle de alguna manera, entre el folclore y el jazz, porque tiene elementos de todos esos géneros. ¿Y cómo es ser cantautor? Es una tarea ciertamente apasionante, pero también es una tarea que exige mucho trabajo, exige un trabajo sobre las emociones propias. O sea, escribir la letra de una canción es el producto de una maduración, al menos en mi caso, porque una letra no se escribe de cualquier manera, tiene ciertas exigencias internas, tiene medidas, tiene estrofas, hay que buscarle después un género musical que cuadre con lo que uno dijo, y además creo que hay que tener las emociones por lo menos como filtradas, digamos. Yo en general no puedo escribir al calor de las emociones, necesito que eso se asiente y después puedo escribir, porque si no, la emoción me lleva puesta. Es muy difícil hablar de algo cuando uno está muy emocionado. Muy hermoso. ¿Recital, Monique, en el medio? Mira, de este disco no, porque este disco salió en pandemia. Claro. No, los anteriores.
experiencias Pero artísticas. yo he tenido bandas de jazz, he participado en festivales de jazz. En octubre, no, en noviembre de 2019 tocamos con Sergio Zavala en el Café de los Patriotas. En Neuquén también. Sí, 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 he tocado y he cantado en muchos lugares. ¿Cómo es la experiencia del recital? Bueno, el recital es otra cosa, digamos. A mí me gusta más el laboratorio de la música. Me da otras posibilidades que en un recital, digamos, el recital al estar el público enfrente, permite una comunicación emocional muy interesante y muy digna de ser vivida. Pero eso hace que a veces uno no esté pensando exactamente en cómo está ejecutando al detalle, sino en qué, digamos. Uno está viendo las caras de la gente, ve a alguien que se emociona, escucha los aplausos, son otras cosas las que están en juego. Realmente, como te digo, vale la pena ser vividas, ¿no? Es una experiencia muy enriquecedora. A mí, en lo personal, siempre muy emotiva, siempre hay alguien que se acerca a hablarte, te dice cosas que no te hubieras imaginado que podrías haber inspirado en nadie. Estamos en entrevista con Monique Fernández y queríamos preguntarte cuáles son las redes sociales donde te pueden ubicar. Bueno, aquí tengo que hacer una aclaración. Mi disco fue incorporado al catálogo de la discográfica que encabeza Carlos Aguirre, el folclorista argentino tan notable, junto con Luis Barbiero y Ramiro Gallo. Hace ya un tiempo yo les mandé la música y ellos incorporaron, tuve el honor de que incorporaran el disco a su catálogo, junto con 80 músicos argentinos de lo mejor. Así que el disco está subido por ellos a todas las tiendas digitales de música con el nombre de Bilocada, empezando por Spotify, que es la más conocida. Así que allí se puede encontrar. La parte de los videoartes con su música, claro, por si alguien quiere ver eso y no solo escuchar la música, eso va en cada persona. Está en YouTube, en mi canal, Monique Fernández con X y acento la A. Ahí pueden ver toda la saga de los videos de Bilocada. Tengo una cuenta en Instagram que se llama Monique Fernández también, ahí me pueden seguir. Y tengo una página en Facebook que se llama Monique Fernández Cantautora, que allí también pueden tener acceso, digamos, a toda la información. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, que es preguntarte a la audiencia de Inbox Night qué le recomendarías en materia de libros, música y película. Bueno, libros. Yo estuve leyendo mucho a Raúl Zurita esta pandemia, el poeta chileno. Cualquiera de los libros de Raúl Zurita, para quien le gusta la poesía, es brillante. Después, bueno, claro, depende de que le guste leer a cada uno, ¿no? Yo en general voy siempre a parar a los clásicos. En lo que hace a música, yo este último tiempo he estado escuchando, a mí me gusta mucho el jazz armenio y turco. Creo que los jazzistas armenios y turcos claramente nos han pasado por arriba a los americanos, porque es algo realmente excelso lo que hacen. Y te quería, para cerrar la nota, que nos cuentes algo que a lo mejor yo no te haya preguntado, o si querés cerrar con alguna reflexión sobre la pandemia. Dos cosas. Lo que yo quería terminar de aclarar es que, bueno, mi concepto del arte es por ahí difícil porque yo creo en las obras artísticas que integran más de una disciplina. Digamos, una aventura.
Lo he vivido con esta propuesta de Bilocada y realmente los resultados son extraordinarios en el sentido de que hay muchos artistas que quieren expresarse y lo hacen maravillosamente bien, cada cual desde su disciplina. Entonces siempre me he encontrado con esta misma respuesta entusiasta cada vez que les he dicho, mira, mi director de todos mis videos es Pablo Tesoriere. Pablo Tesoriere es el director de La Puerta 12, por ejemplo, que ha salido hace poco, el Ratty Horror Show, es documentalista y fotógrafo de Cava, también. Lo veo cuando voy allá. Y él ha sido director, editor, bueno, digamos. Y trabajar con Pablo, si bien yo vengo de la música y de la actuación, yo he hecho teatro muchos años, y él viene de la fotografía, cuando nos ponemos en junta a crear, cada uno desde su lugar, salen cosas que no nos imaginábamos que iban a salir. Digo, esta cuestión solidaria y de abrirse y complementarse con otras expresiones del arte, a mí me parece riquísima y que realmente vale la pena y le permite a mucha gente expresarse, no solo a uno, yo, y, digamos, ¿no? Este ego sobrealimentado, sino que... Y en cuanto a la pandemia, yo creo, he estado leyendo mucho, creo que no nos queda otro remedio que quedarnos en casa si queremos sobrevivir. Digamos, estamos en ese extremo de sobrevivir o no, tan duro y tan trágico como eso. Y sobrellevar con la mayor fortaleza y con el mayor equilibrio que podamos el encierro, que nadie niega que es algo terrible, difícil, angustiante, que mete miedo. Bueno, sí, es un espanto. Pero es que no tenemos otra opción porque no hay ninguna solución efectiva, conocida al problema del COVID-19. No la hay. Los laboratorios están ahí con las vacunas que van y vienen, que esta sirve, que no sirve, las fabrican y se caen porque no sirven. Es decir, estamos ante un punto de inflexión en la humanidad, creo yo, que va a ser muy difícil poder superarlo. Yo no digo que sea imposible, pero se necesita tiempo, básicamente.